Cordial saludo. El día de hoy, para nuestro curso de Desarrollo de Habilidades para la Investigación Científica, vamos a abordar el tema la triangulación de la información y la construcción del dato. La triangulación de la información implica la posibilidad de cruzar la información recolectada durante un proceso de investigación. Tradicionalmente hemos creído que lo único que podemos lograr triangular es la información recolectada. Sin embargo, la investigación, como lo hemos visto en este curso, está constituida por una diversidad de elementos, por procesos, por fases que se pueden triangular y en consecuencia podrían enriquecer el dato. Tenemos en cuenta entonces asuntos metodológicos, teóricos y las fuentes primarias que constituyen elementos susceptibles de ser triangulados para obtener una información más precisa o poder enriquecer más aún el dato. La triangulación de la información implica un primer ejercicio entonces de triangulación de datos. En esa triangulación del dato nosotros accedemos a las diferentes fuentes que hemos recolectado para poder empezar a encontrar diferencias sustanciales, tendencias que nos permitan, digamos, llegar a algún contraste. Una podría encontrar que hay formas de triangular de acuerdo al espacio en el cual se hace la recolección de fuentes, al tiempo, es decir, en qué momento se hace esa recolección de información y a qué tipo de personas vamos a triangular, si son mujeres, si son hombres, si son niños, si son jóvenes, etcétera, dependiendo entonces de las fuentes que nosotros accedimos para recoger la información. Otro proceso de triangulación tiene que ver con la triangulación metodológica. En la triangulación metodológica nosotros ubicamos cuáles fueron las estrategias que utilizamos para recoger la información y a partir de esas estrategias sobre las cuales decidimos hacer la recolección, empezamos a hacer ese ejercicio de triangulación. Aquí partimos de un ejemplo teniendo como base las tres estrategias metodológicas más utilizadas, que son el grupo focal, la entrevista y la observación participante. Estas técnicas entonces nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la forma en cómo se aplicaron, hacemos un contraste de esos resultados. Y allí, al igual que en la triangulación de fuentes, hacemos una contrastación de las convergencias y divergencias hacia donde encontramos los resultados. Esto es, digamos, que la triangulación que más se utiliza y que se hace de manera más inconsciente en el proceso, porque finalmente nosotros cuando estamos haciendo un ejercicio de análisis, lo que vamos es rastreando, digamos, esas tendencias que encontramos en la información que nos pueden ayudar a sustentar y a soportar un dato. Una tercera forma de triangulación es la triangulación teórica o conceptual. Y aquí es donde nosotros revisamos ese marco teórico, esa elaboración que hay sobre algún concepto o teoría específica y también nos ayudan a tomar decisiones frente a cuál es la teoría que mejor soporta nuestro trabajo de investigación. Allí nosotros lo que hacemos es rastrear qué es lo que dicen los autores frente a una teoría o concepto, cuál se identifica mejor con los propósitos que tenemos en la investigación, dónde se diferencian y qué tienen en común. Esto sucede generalmente cuando hay un marco teórico o conceptual que tiene un desarrollo importante y que como ha tenido ese desarrollo nos da cuenta de varias formas de definirlo en las cuales nosotros vamos tomando decisiones. Aquí tomamos como referente por ejemplo, las teorías del desarrollo. Las teorías del desarrollo han venido teniendo, digamos, una evolución importante en el tiempo y a partir de allí se han venido gestando teorías o conceptualizaciones relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo humano, con las teorías socioeconómicas o con el subdesarrollo. Ya nosotros vamos buscando cuál de esas es la que se relaciona mejor con nuestro campo de estudio. La triangulación teórica conceptual es, yo creo que de las primeras triangulaciones que nosotros hacemos durante todo el proceso de investigación, porque es a partir de allí que empezamos a tomar decisiones. Una cuarta fase o estrategia de triangulación es la de los investigadores. Esto lo hacemos cuando el trabajo de investigación ha tenido un desarrollo importante en un campo de investigación científica, es decir, ha sido abordado desde distintas perspectivas disciplinares o campos y para los cuales es necesario contrastar, digamos, una información que nos pueda servir para argumentar mejor nuestro dato. Tenemos dos posibilidades. La primera es que abordamos a los investigadores que tienen ese campo de experticia de manera independiente y luego contrastamos esa información o en estrategias como grupos focales contrastamos ese conocimiento de esas personas específicamente y las ponemos en un diálogo para poder identificar puntos en común y tensiones.
Entonces allí a lo que buscamos llegar es cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado en sus trayectorias investigativas. Y como les dije, se puede hacer bien sea en un espacio concreto de un grupo focal o bien sea por entrevistas individuales y luego nosotros en el ejercicio de análisis y sistematización empezamos a contrastar la información. Finalmente existe el proceso de triangulación múltiple. Allí nosotros lo que hacemos es combinar esos tipos de triangulación buscando, digamos, allanar más escenarios o campos de investigación, ¿cierto? Esos campos de investigación que nos puedan ayudar cada vez más a enriquecer el dato. Podemos contrastar y podemos justificar de alguna manera cómo se construye el dato de acuerdo a una metodología, de acuerdo a una teoría, de acuerdo a una experticia. Y allí conjugamos esa información y logramos darle más soporte a ese producto final de la investigación. ¿Cómo construimos el dato? Teniendo en cuenta estos referentes sobre los cuales nosotros hacemos esa triangulación de la información, esas son como las bases, los cimientos de ese producto final del dato. Es decir, nosotros luego de que organizamos esa información, que decidimos analizar y tener en cuenta las bondades que nos ofrece la triangulación, ya nos remitimos a hacer un ejercicio de construcción del dato. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles fueron las preguntas sobre las cuales nosotros establecimos el ejercicio de investigación? Es decir, en este momento en que estamos construyendo el dato, nosotros nos remitimos a ese momento inicial para poder verificar que efectivamente esas preguntas que nosotros formulamos inicialmente o esa pregunta que formulamos haya logrado ser correspondida en el trayecto del proceso de la investigación. Entonces nosotros tenemos esas preguntas astutas que denominamos así porque fueron las preguntas que estratégicamente construimos con el fin de que obtuviéramos las respuestas necesarias e indicadas para nuestro objetivo de investigación. El segundo punto de partida es esa búsqueda intensa de respuestas. Nosotros decidimos en qué momento hemos tenido suficiente información con respecto a lo que estábamos buscando o si fue necesario generar otra estrategia para socavar más información. El otro es la observación activa, que tiene que ver con no es solamente la observación en campo, sino observar cómo ha sido nuestro proceso para dar cuenta en qué momento estamos y si realmente estamos en el momento preciso para hacer el ejercicio de la construcción del dato. Y acudir a la memoria precisa, tener en cuenta esos elementos memorísticos en los cuales nosotros ubicamos adecuadamente la información que necesitamos para poder darle una estructura más sólida y coherente a nuestro producto final de investigación. ¿Qué valida la recolección de nuestros datos? Primero, realmente cuando nosotros definimos ese diseño metodológico en donde decidimos cuáles son las preguntas, los perfiles de quienes vamos a indagar, allí es donde nosotros ubicamos el valor de esa información recolectada, que si fueran las personas indicadas o adecuadas para recoger o que la muestra que hayamos decidido utilizar para hacer el análisis si haya sido la muestra adecuada y pertinente. Tener en cuenta cuáles son los procesos internos que de alguna manera ignoramos, pero que también decidimos dejar como válidos en nuestra investigación, y cuáles son esos externos que son observables y descriptibles que se consideran importantes. Aquí es algo así como un juego entre ese proceso subjetivo y objetivo en el cual nos encontramos cuando estamos haciendo investigación, pero que en la investigación científica, en algunos campos, solamente constituye un campo de información objetiva, en tanto los datos estadísticos son tales y no pueden ser refutados porque su forma de evidenciación y de comprobación es única. El tercer elemento tiene que ver con la intuición y la creatividad. ¿Cómo producimos nosotros esos datos que recogimos? ¿Cuál es el lugar que les damos para que tengan una información coherente, válida y veraz en el campo de la producción científica? Y por último está el conocimiento como una caja negra, es decir, conocemos la entrada, tenemos en cuenta las preguntas, los objetivos, la estrategia metodológica que utilizamos, pero finalmente no sabemos qué va pasando en el medio. Y finalmente tampoco sabemos cuál es el producto final,
porque al momento en que terminamos la investigación puede que nos encontremos con unas formas de reorganizar la información debido a los hallazgos. Y este ejercicio opera, digamos, en todos los campos del esfuerzo intelectual. Existen a su vez unos patrones de análisis que siempre van a estar presentes al momento de analizar la información. Estos patrones de análisis tienen que ver con la perspectiva disciplinar, es decir, desde qué disciplina estoy construyendo yo la información, o desde qué perspectiva disciplinar construyo yo la información, o si en diálogo con otras perspectivas disciplinares logro conjugar una información que me permita tener otras formas de interpretación. El segundo patrón es la intuición, que voy identificando yo o que fui identificando en el camino como una información valiosa que no había considerado al inicio. Y finalmente el razonamiento creativo, y tiene que ver con las formas en que yo finalmente voy a producir esa información que vimos en algunas de las unidades anteriores, que tenían que ver con la forma como se producía o se divulgaba el saber científico. Estos patrones de análisis tienen a su vez unas formas de razonamiento que son la inductiva y la deductiva, ¿cierto? En la primera, que es la inductiva, el investigador o la investigadora está organizando previamente la información y que va de acuerdo a ese diagnóstico previo. De la información recogida nacen las categorías. En la segunda, que es la deductiva, el investigador o la investigadora esperan que la información recolectada finalmente sea una respuesta a esos referentes teóricos, de los cuales se deducen las categorías y subcategorías. A partir de allí, el investigador entonces estableció esa categorización, que es finalmente, bien sea inductiva o deductiva, son las categorías las que nos permiten finalmente construir cuál va a ser la estructura de nuestro documento final. Y es así porque con el hallazgo de la información, la revisión que hacemos de esta, es que podemos empezar a darle un sentido a esa información recolectada. Porque empezamos a encontrar tendencias, por ejemplo, categorías que desaparecen y otras que van emergiendo, que van tomando fuerza. En ese sentido, el ejercicio de la categorización nos ayuda a hacer una clasificación de las unidades. Esto puede tener en cuenta asuntos referidos a situaciones específicas del campo de investigación o del objeto de estudio, a contextos, a actividades, a acontecimientos, a relaciones entre categorías, a opiniones. Es decir, nosotros partimos de un esquema categorial que definimos al inicio, pero finalmente con los hallazgos estos esquemas pueden ir variando. Por eso, la investigación en algunos momentos toma cierto carácter de flexibilidad. Hay entonces además unos procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos están presentes durante todo el proceso de la investigación, pero al momento de producir la información van tomando una fuerza importante. El primero es el ejercicio de la comprensión. Y aquí la comprensión es cómo determinamos una literatura o unos campos teóricos específicos que son relevantes, que los dejamos, por decirlo de alguna manera, en remojo y que luego los volvemos a retomar para poder hacer ese ejercicio artesanal de conjugar el referente empírico, que es la información recolectada, con ese campo teórico. Determinar qué es lo nuevo y qué es conocido, ¿cierto? ¿Cuál es el factor innovador que tiene o que aporta nuestro campo de investigación? Decidir si hay unos datos suficientes para una descripción completa, detallada, clara y rica. Y allí encontramos si el medio de investigación fue extraño o es extraño. De lo contrario, hay que asumir ciertas formas de cautela, que absorbamos la información sin juzgar y con un esfuerzo muy concentrado, que haya una disposición de los participantes para tolerar esa intromisión y compartan su mundo, una indagación activa, unas notas con frecuencia descriptivas que no se mezclan con las analíticas, y la literatura independiente de los datos. Ojo, este proceso cognitivo es comprender en qué momento nos encontramos y cuál es el lugar que tiene cada una de la información que vamos recopilando, bien sea teórica o bien sea empírica. El segundo proceso cognitivo es sintetizar. Y aquí fundimos los casos y las experiencias recogidas para empezar a describir ciertos patrones o comportamientos de los datos. Y allí vamos separando qué es lo importante y qué es lo menos importante. Ojo que hay momentos en que uno va determinando que esto no es importante,
pero al momento de socavar más información se da cuenta que eso que considerábamos como menos importante va tomando fuerza. Vamos construyendo algunas ideas y rangos de la información, pero vamos también acá en este momento específico de la investigación de lo particular a lo general. Allí empezamos a hacer un análisis interparticipante o una comparación de los datos y empezamos el inicio del análisis de las categorías. El tercer proceso cognitivo tendría que ver con la teorización. Ahora sí, vuelve y juega un papel importante de la teoría como ese foco que orienta o que guía el proceso. Empezamos a hacer una construcción de teoría a partir de esa comprensión de los datos. Si va emergiendo un nuevo campo teórico o conceptual, o si esos datos que recogimos dialogan con ese referente teórico acordado inicialmente. Esto es un proceso que es continuo, que es activo y que es riguroso. Aquí nosotros empezamos a formularle preguntas a los datos. Empezamos a identificar valores y creencias en los datos. Empezamos a tener un pensamiento lateral, es decir, mientras estamos analizando información, se nos van arrimando ciertas ideas que nos van a ayudar un poco a contrastar esa información, porque ya venimos con un bagaje de conocimiento de ese campo de investigación sobre el cual estamos trabajando. Y empezamos a hacer un ejercicio de conceptualización o de identificación en asuntos similares o distantes. Hay a su vez también un desarrollo que es sistemático, inductivo y creciente. Mientras más nos vamos sumergiendo en ese campo de análisis de datos, vamos a tener muchas más formas de ir resolviendo esos datos. Y hay una conjetura y falseamiento, porque empezamos a hacer una especulación con el dato hasta que llegamos a la concreción del dato, porque ya estamos convencidos de que efectivamente hacia allá es donde queremos llegar con ese dato. Finalmente, entonces, retomando el inicio de esta presentación, encontramos nuevamente el ejercicio de la triangulación, pero ya dentro del proceso cognitivo. Ese ejercicio de triangulación como un proceso cognitivo se da a partir de ese proceso de reconceptualización que nosotros hacemos con el dato, a partir del cual nosotros vamos articulando ese desarrollo de la teoría emergente para llegar al final a esa construcción de nuevo conocimiento, que es a lo que esperamos llegar con un ejercicio o producto de investigación. Esperamos que los contenidos ofrecidos el día de hoy sean el insumo suficiente y necesario para que culminen exitosamente su producto de investigación como resultado del curso.